login PHP. Está perfecto. El tema es que, ¿cuál es el problema de esto? Que el botón es un enlace y me está direccionando a otra vista. a la página HTML, exacto. Tiene que ser un botón, ¿sí? O un input, type, submit. ¿Sí? Un input type submit. Es un tipo particular de input, que justamente es un elemento del formulario que permite el envío de todos los datos del formulario a el recurso que nosotros especificamos en el atributo H. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un tipo particular de elemento dentro del formulario. A ver. Acá lo voy a cerrar. Input. Permite enviar justamente esos datos del formulario al recurso que yo especifico. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en esta dirección aparece login.php que se produjo cuando yo presioné clic en enviar consulta. ¿Seguro? No. ¿Qué pasó acá? A ver, iniciar sesión, enviar consulta. Bueno. Es porque iniciar sesión, ¿sí? Tiene que estar como valor del input. Cambia el... Ahí está, iniciar sesión. ¿Sí? Cambia la manera de crear, digamos, el botón. Entonces, tenemos almeida@gmail.com, 1234, ¿sí? Estos datos, esto que pertenece al formulario, al presionar en el botón iniciar sesión, estos datos se envían al recurso PHP asociado al formulario, ¿sí? Y se procede al procesamiento o no. El envío de datos está. Fíjense, aquí en la URL no se muestra nada. Iniciar sesión. No guardar nunca, le pongo. ¿Sí? Se recibieron los datos en el script login.php. ¿Cómo sé que se recibieron los datos? Porque PHP cuando procesa, ¿sí?, genera una variable super global que se llama post. Peso-post. Yo, en mi formulario, estoy enviando los datos a este recurso mediante el método post. Cuando recibo en el recurso PHP, esos datos se encuentran en una variable super global que se llama post, peso-post, y esta variable es de tipo arreglo asociativo. Ahora vamos a ver qué es un arreglo asociativo. Entonces, si vuelvo para atrás, incluyo los valores contraseña, le doy iniciar sesión, acá vemos, fíjense cómo se reciben los datos, email, Almeida Martín, password y el password que se introdujo. ¿Sí? ¿Por qué no se recibe el check? Porque el check no lo chequé. ¿Sí? Si lo chequeara, voy a recibir, además del email, el password, voy a
voy a recibir el valor correspondiente al el check, que es recordar, ¿sí? Fíjense cómo se arma el nombre de cada elemento del arreglo con los nombres que yo le puse a los inputs, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de post cambio a get? Obviamente, en mi login PHP, la variable superglobal post va a contener datos vacíos o va a estar vacía, ¿sí? O debería por lo menos. Entonces vamos para atrás, ¿sí? Coloco el correo electrónico, el password, recordarme, iniciar sesión, ¿sí? Y fíjense, el arreglo asociativo post está vacío. Y fíjense lo que pasó acá, miren cómo cambió la URL. Los datos se envían en la URL. Aquí tenemos el email, ¿sí? El password y el método recordar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre enviar datos por medio de get, datos por medio de post. Si en lugar de la variable superglobal post ponemos get, también podemos acceder a esos valores. Vamos para atrás, pongo el correo, recordarme, iniciar sesión. Post está vacío, get contiene los datos del formulario, ¿sí? Entonces, de esa manera, el cliente, a través de un formulario, el formulario HTML, puede enviar datos a un recurso en el servidor y ese recurso puede procesar esos datos, ¿eh? Ahora, en este momento, si yo sé que el método es post, ¿sí? Fíjense, a ver, no es que el método post sea más seguro, ¿eh? No es más seguro, es lo mismo, nada más que cuando envío por post, los datos no se ven en la URL, pero alguien que tiene algún tipo de conocimiento puede venir al administrador al inspector o la herramienta de desarrollador y puede ver dentro de la solicitud HTTP los datos del formulario, email, password y recordar, ¿sí? ¿Está? O sea, los datos no están ocultos, ¿sí? Simplemente que no están a la vista en la URL, pero sí se envían como datos en la solicitud HTTP. Y no es para nada seguro. Bien. Entonces, una vez que estamos aquí, ¿sí? Yo sé que recibo los datos por post y aquí puedo hacer un eco, datos recibidos correctamente, ¿eh? Usuario, ¿sí? Usuario, y acá hacemos referencia a la variable post, ¿sí? Y entre corchetes ponemos la clave que le habíamos llamado, ¿cómo le habíamos llamado? Usuario. A ver, habíamos llamado email. ¿Sí? No tengo el usuario, digamos. Email. De esta manera accedemos al valor
de la clave email, ¿no?, en el arreglo peso-post. ¿Sí? A ver si es que funciona. Sesión. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Las comillas. Vamos a utilizar la concatenación de string en PHP se realiza utilizando el punto. ¿Sí? Punto. Password. Sesión. ¿Sí? Y fíjense, usuario, y aparece el valor, ¿sí?, que se recibió del formulario de inicio de sesión. ¿Sí? Entonces, mediante esta técnica, que funciona así con cualquier tecnología que utilicemos en el servidor, si nosotros tenemos un formulario, ese formulario envía los datos a un recurso en el servidor para luego poder procesarlo, ¿sí? En el medio se puede agregar mayor nivel de seguridad, etcétera, etcétera, una conexión segura, encriptación, etcétera, etcétera, pero el procedimiento, el funcionamiento es el mismo, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre post y get, Juan David? Bien. Entonces, por defecto, los formularios envían los datos por post. Es decir, si yo no especifico el método, ¿sí?, en el formulario, los datos se envían por post. Ahí. Perdón. Ah, perdón. A ver. No, por get. Perdón. Método por defecto para los formularios es el método get. Pensé que era el post. Pensé que era post. Así es que si no quieren que los datos se envíen por get, ¿sí?, es decir, en la URL, deben especificar. ¿Sí, Julio? ¿Sí me dijo algo, profe? No, te veo acá como orador. Pensé que estabas diciendo algo. ¿Tenés abierto tu micrófono? Sí, pero no dije nada yo. Ah, está bien. Bueno. Entonces, si no especificamos ningún método de envío de datos para el formulario, el método por defecto es Post. no, Vamos. get. El único Ah, que está, ahí está. No, por defecto, digamos, sin el método es get. Es decir, si queremos enviar por post, tenemos que hacer explícito, digamos, el método. Escribir el atributo método post. ¿Ok? Bien. Segundo punto, ya logramos que el navegador envíe
los datos a un recurso PHP. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese recurso PHP que se encuentra, que está en el servidor y por ende puede acceder a la base de datos, realice esa conexión a la base de datos? ¿Sí? Es decir, para nosotros poder realizarle consultas o realizar consultas o operaciones con la base de datos, necesitamos establecer en primera instancia una conexión. ¿Sí? Establecemos una conexión, esa conexión nos va a permitir enviarle comandos, podríamos decir, a la base de datos. ¿Sí? Ustedes vieron cuáles son las operaciones que se pueden realizar con una base de datos o un motor de base de datos. ¿Cuáles son esas operaciones que se pueden realizar? Buscar, modificar, agregar, borrar, ¿sí? Agrupar, sumar, restar. Claro, eso estaría dentro de consultas, ¿no? Consultar, insertar, modificar, eliminar, ¿sí? Esas operaciones corresponden a lo que se llama o al subconjunto de operaciones definidas en SQL como el lenguaje de manipulación de datos. ¿Sí? O sea, el conjunto de operaciones SQL se divide en dos subconjuntos. Un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de definición de datos. ¿Sí? ¿Qué incluye el lenguaje de definición de datos? ¿O qué incluiría? El lenguaje de definición de datos incluiría más que nada Ujú. la estructura y ahí lo que entraría lo que es el modelo de entidad-relación, sus atributos, tipos de atributos, ca- eh, limitaciones de caracteres, Mm. Claro, el lenguaje de manipulación de definición de datos nos va a permitir crear la estructura de la base de datos. ¿Sí? Hay una sentencia, si ustedes vieron, hay una sentencia create table, create index, create foreign key, alter table, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas las sentencias SQL que me permiten a mí modificar o definir o crear la estructura de la base de datos. Crear una tabla, modificar una columna, el tipo de datos, eliminar una columna, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas operaciones que nosotros hacemos sobre la estructura de la base de datos, que no corresponde a los datos propiamente dicho, incluye el lenguaje de definición de datos. Y el lenguaje de manipulación de datos van a ser estas sentencias de SQL que me van a permitir hacer, como decía Martín, consultas sobre los datos. ¿Sí? Esas consultas pueden ser consultas de agregación, como decía David o Juan David, no sé quién era el que estaba hablando. ¿Sí? Consultas de agregación, máximo, mínimo, eh, contar, etcétera. Actualizar datos, modificar los datos y la posibilidad de eliminar los datos. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros establecemos la conexión con la base de datos, es posible ejecutar esas sentencias de SQL correspondientes al lenguaje de manipulación o de eh, definición de datos sobre la base de datos. ¿Está?
Para la conexión a la base de datos, nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar, uno de los tipos de conexión a MySQL disponibles en PHP, ¿sí? Vamos a utilizar PDO. PDO es un objeto, así como los objetos nativos de JavaScript, ¿sí? Hay un objeto PDO, le ponen PDO PHP, les va a remitir a la documentación oficial, ¿sí? Existen otros métodos de conexión, pero nosotros vamos a utilizar PDO. PDO es la mejor opción para realizar conexiones a base de datos porque permite después cambiar el origen de la base de datos, etc. Tiene varias ventajas. Entonces vamos a utilizar la clase PDO, el objeto PDO, para realizar la conexión a la base de datos, ¿sí? Nada de MySQLi, MySQL Query, ninguno de esos métodos que andan dando vuelta por ahí, ¿sí? ¿Se entendió? Oriéntense a PDO, ¿sí? PDO me permite manejar transacciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ir viendo de a poco, ¿eh? Bien, entonces, la primera cuestión es cómo hacemos para conectarnos a la base de datos, ¿sí? La conexión a la base de datos me va a generar lo que en PHP se llama un recurso, ¿sí? Y a través de ese recurso, que podríamos verlo como una variable, a través de esa variable, ese recurso, es que vamos a realizar las operaciones en la base de datos. ¿Está? Consulta, modificación, eliminación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos para conexión. Aquí. Yo, la verdad es que no conozco, digamos, de memoria todo lo que corresponde a PDO. Me suelo guiar con la documentación, vengo aquí y veo cómo se hace tal cosa y la aplico, ¿sí? Entonces, vamos a ir y venir a esta documentación para realizar nuestras operaciones, ¿está? Bueno, aquí tenemos excepciones. Bueno, vamos a ver cómo hacemos una conexión a la base de datos, ¿sí? Fíjense, aquí está, de esta manera, se realiza la conexión, esa conexión me genera un recurso que lo guardamos en una variable, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Instanciamos un objeto de la clase PDO, le pasamos un string de conexión, en el cual le decimos cuál es el host, es decir, cuál es la máquina donde está alojada la base de datos, ¿sí? Que puede ser la computadora que nosotros estamos utilizando o puede ser una computadora remota, ¿sí? O sea, la base de datos no necesariamente tiene que existir en la máquina donde está corriendo el servidor web. Puede estar en otra computadora, de otra red, de otro país, de otro continente, ¿sí? Entonces, al objeto PDO le vamos a decir en qué máquina, con qué dirección IP, si es la misma máquina donde está corriendo el servidor web y ese servidor web es la misma máquina donde estamos desarrollando y donde estamos corriendo el servidor web, podríamos utilizar localhost, ¿sí? Luego viene el dbName, es decir, el nombre de la base de datos. En este caso prueba pone, ¿sí? Pero podría ser tranquilamente, en mi caso va a ser sigues, ¿sí? Y luego del string de conexión viene el usuario y la contraseña.
¿Sí? Tan simple como eso. Y de esa forma se hace la conexión. No hay mucho secreto, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente toda la lógica está oculta dentro de la clase del objeto PDO. Nosotros solamente le pasamos el string de conexión, el usuario y el path. ¿Sí? Otra estructura un poco más interesante, podríamos decir, es la posibilidad de manejar los errores. Podríamos hacer esto, pero si existe algún error, PHP, si hay algún error en la conexión, PHP nos va a mostrar un... exacto. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué habíamos dicho? Recién hace 5 minutos dije que MySQL y error no vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Está? Entonces el manejo de errores lo vamos a hacer con la estructura try-catch, ¿sí? Y la excepción, el tipo de datos exception. ¿Sí? Esto es así. Vamos a utilizar esta estructura simple. La tenemos que escribir una sola vez. No, la podemos copiar y pegar. No es complicación, digamos. ¿Sí? O sea, la escribimos una vez y yo ahora le voy a pasar el script de conexión, que no son más de estas líneas, así nomás. No es mucho más que esto. ¿Sí? Entonces nos conectamos a la base de datos. Si hay algún error en esta parte, se va a disparar una excepción. ¿Sí? Esa excepción me va a mostrar un mensaje un poco más elegante que dice error en la conexión, etc. ¿Sí? Un poquito más interesante, digamos. A diferencia del error, digamos, propio del compilador PHP. ¿Sí? El compilador PHP me va a Profe, mostrar un error un poco más feo. ¿Sí? ¿por qué no vamos a usar el MySQLi? Porque lo definimos así. ¿Sí? Bueno, Está dentro de las pautas. ¿Y sí? Claro, bueno, pero profe, ¿hay alguna diferencia? O sea, sí, ¿es más Sí, o seguro? O sea, sea, por eso, no fue con el motivo hay de que una diferencias. explicación. Hay diferencias. ¿Eh? Eh, las otras opciones de conexión, MySQLi, qué sé yo, las otras, hay dos más, no se recomiendan, digamos, están muy orientadas a MySQL, solo MySQL. Sin embargo, PDO, fíjense, podemos utilizar con todos estos motores de base de datos. Firebird, IBM, Informing, MySQL Server, ¿sí? Es decir, mañana nosotros queremos utilizar, en lugar de MySQL, queremos utilizar Postgre, como está acá, por ejemplo, y no tenemos que estar cambiando todo el código para adaptarlo a Postgre. ¿Se entiende? Bien, O sea, tiene esas ventajas. Y además, PDO es el método recomendado, digamos, de conexión a base de datos. Es el método recomendado por PHP. Las otras alternativas son más antiguas. ¿Eh? Así es que, y puede ser que en el futuro se dejen de utilizar. Entonces, aquellos que vienen con el manualcito de MySQLi, qué sé yo, van a tener que aprender PDO. Y los que no saben, o digamos que nunca vieron MySQLi, y bueno, mejor, va a ser más fácil aprender PDO. ¿Está? De paso vemos también cómo se realiza la manipulación de objetos, clases. ¿Eh? ¿Está?
Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué tan, o sea, en qué tanto influye la construcción de nuestra base de datos en todo lo que estamos haciendo? Supongamos que yo tengo un error en mi base de datos por que yo no supe normalizar o algo. ¿Eso sí, influye también en todo el manejo de lo que vamos a hacer o sí, podemos ir haciéndolo de a poquito? sí, 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 te va a influir. ¿Sí? Ah, Pero ok. no se preocupen porque eso es fruto también de la experiencia, de un montón de cuestiones, ¿sí? A medida que, que van ustedes definiendo la base de datos, se van dando cuenta ya como que van visualizando cómo va a ser la estructura de la aplicación, ¿sí? Y cuestiones como por ejemplo claves compuestas, etcétera, etcétera, o o diferente manera de relacionarse, te da como resultado un código más complejo también. ¿Sí? Hay estructuras de base de datos que son más simples de programar. ¿Sí? En eso te va a influir. Te vas a dar cuenta que, por ejemplo, para obtener un resultado tenés que dar unas cuantas vueltas o escribir una sentencia muy compleja para, para producir algo. Darío, no se te escucha. ¿Querés decir algo? Ah, no, justo estaba escribiendo. Sé que Ah, captó el sonido. No, ah, que quería, estaba poniendo ahí que el año pasado el 99% de los errores más o menos que no, que me tocó ver ajá. era justamente en la base de datos y no en PHP. Claro, La claro. mayoría de las veces que yo veía errores, que nos matábamos viendo, analizando el código en PHP y estaba todo bien porque eran justamente cosas que ya están hechas, digamos, y probadas y cuando íbamos a ver el error en la base de datos o estaba mal algo en la base de datos. Estaba mal las consultas, generalmente las consultas SQL. La mayoría de las veces que nos tocó, que me tocó ver errores eran eso. Así que métanle, o sea, como un anticipo, digamos que creo yo que, donde más se pueden equivocar y llegar a equivocar es ahí en, en el desarrollo de las consultas con la base de datos, que sí. Y no tanto en PHP, supongo yo, no sé. No sé cómo será este año. Eso Además, más quería decir. además, cuando por ahí, si vos tenés definida una base de datos y vos vas codificando, digamos, por ahí te vas a dar cuenta que un atributo o algo no es tan necesario como, no es tan necesario y lo vas a sacar, vas a ir modificando cosas, o sea, en ese sentido es Sí. tranqui. Por eso tienen que saber bien qué datos va a manejar su aplicación, digamos. Los requerimientos Claro, tienen que tener bien definidos. bien Entonces no van definido. a agregar cosas y no van a tener que estar quitando todo el tiempo, digamos. Ustedes saben bien qué datos van a manejar, van a extraer, digamos, la base de datos en base a eso. Y obviamente, cuando van a programar en PHP también las consultas preparadas, tienen que manejar las sentencias, digamos, lo que porque eso se escribe también, van a ir cambiando, obviamente, los valores que se van tomando por el post. No sé si se entiende lo que... Sí. ¿Me escuchan ahí? No sé si me perdí Ahora la sí. mitad. Me fui a, me sacó a pasear un ratito la conexión y... eh, a ver, de a poco vamos a ir resolviendo, que tenemos tiempo, digamos, para resolver, así que no se preocupen si por ahí no entienden todo de una. ¿Eh? Muchas cosas es prueba y error también, tienen que ir mejorando y bueno, se van a ir dando cuenta solos, digamos, también. ¿Eh? Quieren hacer algo y seguramente se van a encontrar con problemas y bueno, van a tener que ir resolviéndolo ahí a medida que les surge. ¿Tá? Lo importante es que SQL es el estándar, ¿sí? De consultas en base de datos relacionales al menos.
Así es que consultas de SQL puede haber alguna particularidad con algún motor de base de datos, en algunas cuestiones, ¿sí? Pero en general las sentencias son las mismas, ¿sí? Para determinada base de datos. Bien. Entonces estábamos hablando de de la conexión, ¿sí? ¿Sí puedo compartir? Avísenme si por ahí no se ve algo. Teníamos nuestro login PHP, ¿sí? Y yo me copié, digamos, un script de conexión que se encuentra en la carpeta base de datos, o DB, ¿sí? ¿Cómo se realiza esa conexión? Bueno, importa archivito config, ¿sí? Config CFG. De esta manera se incluyen, se pueden incluir recursos, podríamos decir, a nuestro script PHP. Podemos incluir otro recurso PHP, otro recurso de cualquier otro tipo, ¿sí? En este config lo que se define son valores correspondientes al host, el usuario, el password y la base de datos, ¿sí? Entonces, estos valores son valores constantes. Con la instrucción define, se definen valores constantes, o sí, constantes en PHP, ¿sí? El host es localhost, el usuario es root, sin contraseña, y la base de datos, en mi caso, sería sigues, ¿sí? Entonces, la conexión va a tomar esos valores, va a armar el string de conexión, ¿sí? Con el host, la base de datos, el usuario, el password, y un cuarto parámetro que le indica a PDO de qué manera tiene que manejar los strings, ¿sí? O los nombres, digamos, en la base de datos. Y eso se hace con la instrucción setNames UTF-8. Esto permite utilizar o visualizar los acentos y demás caracteres de manera correcta, ¿sí? Y otra cuestión a tener en cuenta, digamos, a implementar, es el manejo de errores de PDO. O sea, que los errores que se produzcan cuando nosotros realicemos alguna consulta a la base de datos, etcétera, a través de PDO, lo hagamos, o mejor dicho, esos errores se manejen como excepciones. Si lo ponemos de esta forma, podremos capturar, digamos, el error utilizando la estructura try-catch, ¿sí? Try-catch me permite capturar excepciones, ¿sí? Y mostrar un mensaje un poco más elegante, ¿sí? Entonces, este script, que tranquilamente vamos a hacerlo todo en uno solo, ¿sí? Entonces vamos a ir acá a config, ¿sí? De paso vemos cómo se definen constantes. Tenerlo en un archivo separado, tener la conexión en un archivo separado, me va a permitir a mí poder reutilizar este recurso sin tener que hacer esto en todos los archivos PHP donde yo necesite acceder a la base de datos, ¿sí? Porque en primer lugar, bueno, defino las constantes, realizo la conexión y recién aquí en este punto yo estaría en condiciones de poder comenzar a utilizar el objeto PDO para realizar consultas. ¿Se entiende? O sea, esto lo voy a tener que copiar y pegar en todos los lugares donde yo necesite acceder a mi base de datos. Sin embargo, si lo